están? Sean todas y todos bienvenidos a este programa, cierre de temporada, el programa número 68 de Género y Política de esta serie web con perspectiva de género que el Partido de la Revolución Democrática produce para promover y fomentar nuestro empoderamiento y el fortalecimiento de nuestro liderazgo político. Bienvenidas sean, un aplauso para todas ustedes que han hecho posible este programa, hasta donde hemos llegado. Muchísimas gracias a ustedes también porque nos escriben y siguen impulsando y forman parte de esta red de género y política. Para el cierre, para este gran cierre, tenemos un cierre de verdad con broche de oro. Vamos a hablar el día de hoy acerca de elecciones sin discriminación. Y para ello tenemos 3 extraordinarias panelistas que yo no puedo esperar más y que mejor les presento. ¿Qué les parece si las presento de una vez? Por favor, vamos, producción, ayúdenme, vamos a presentarle Adriana Favela Herrera. Ella es abogada, feminista, doctora en Derecho y maestra en Administración Pública. Además es especialista en Derecho Constitucional y actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Doctora Adriana, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. De verdad, a nosotras también nos da muchísimo gusto tener invitadas de lujo para este cierre. Voy a presentarles también a Carla Astrid Humphrey Jordan. Ella es abogada y feminista, candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública. Ha sido consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, lo que todas y todos conocemos hoy como Ciudad de México, y cuenta con diversos diplomados en materia político-electoral y administración pública. Es integrante de Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y Electorales AC y tiene un extenso, de verdad un extraordinario currículum, y también actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida. Gracias, Gaby, por la invitación, gracias al PRD, y qué bueno que tengan programas como este para promover a todas las mujeres, y un gusto estar contigo, con Adriana, mi compañera, y también con Karen. Muchísimas gracias a usted por aceptarnos esta invitación a este gran cierre de Género y Política. Y vamos, por supuesto, no podía faltar, claro que no, en la presencia de nuestra dirigente Karen Quiroga, aquí en Género y Política. Gracias de verdad, nuestra secretaria actual de Igualdad de Géneros, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Un gusto estar en Género y Política el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, bueno, pues compartir espacio con Adriana y con Carla, grandes protagonistas del feminismo dentro del INE. Pues yo les agradezco a las 3 la participación, de verdad es muy importante el cierre de esta gran temporada que hemos tenido, gracias también al apoyo del Partido de la Revolución Democrática, mujeres que han escrito, que nos piden sus apoyos, que nos dicen, oigan, quiero que hablen de esto porque tenemos duda. Muchísimas gracias también a quien nos ve y quien con sus comentarios, con sus solicitudes y sugerencias han hecho posible este programa. Pues, ¿qué les parece a las 3 si comenzamos ya con nuestro tema del día de hoy, elecciones sin discriminación? Ya tenemos en puerta un proceso, hemos avanzado mucho, pero vamos a platicar acerca hoy de este tema. ¿Qué les parece si comenzamos, por favor, con la consejera Carla? En nuestro país, como hemos visto, pues por mucho que hemos avanzado y hemos hecho, persiste la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, incluso en los procesos electorales, lo cual pues impide que muchas mujeres participen democráticamente, ya sea para elegir, para representar, para opinar o para decidir. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las principales formas de discriminación y desigualdad político-electoral que sufren las mujeres y, lo más importante, pues que vulneran el ejercicio de sus derechos políticos? Adelante, Carla, por favor. Gracias, Gaby. En primer lugar, te diría que ya basta de violencia de género. Creo que en nuestro país hemos hecho un gran esfuerzo por esto, pero lo principal y el marco principal es que las mujeres no somos violentadas en este país por nada, y mucho menos en este caso por el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales. Te diría que hace unos días conmemoramos pues la conquista, y siempre lo digo como irónico, que nos dieron el sentido o la posibilidad de votar y ser electas a distintos cargos de elección popular
Popular, y a pesar de eso, durante más de 20 años, solo 40 mujeres fueron diputadas de más de 1,300 cargos de elección popular. Gobernadoras, Adriana y yo estuvimos en un acuerdo que impulsamos juntas, en las que pues determinamos que solo 9 mujeres han sido gobernadoras en nuestro país, 7 electas y 2 provisionales. Entonces, creo que la discriminación tiene muchas tonalidades, muchas formas y se expresa en muchos sentidos. Va desde darles menos recursos a las mujeres en campañas, menos espacios en radio y televisión, de cómo incluso los medios de comunicación reportan de modo distinto, en tiempos distintos, en horarios distintos, las campañas de hombres y mujeres, en cómo se cuestiona distinto un programa de trabajo de una mujer que a lo mejor ni siquiera es revisado ni leído, y cómo se cuestiona a un hombre. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar desde la sociedad, desde las pautas sociales, y creo que eso es lo importante, lograr, sí lo estamos logrando, creo, en términos electorales, porque hemos tenido reformas que han impulsado tanto la paridad total como un marco en contra de la violencia política en razón de género, y creo que esto ha ayudado a que ahora tengamos la primera legislatura de la paridad, pero tenemos mucho que hacer en otros ámbitos, y desde lo electoral creo, y creo que Adriana también comparte esto, tenemos que colaborar y ser como muy firmes en los pasos que estamos dando para ayudar a que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos, no solo los políticos y electorales. Así es, todavía hemos avanzado, pero tenemos que seguir haciéndolo. Consejera Adriana, ¿qué medidas se deberían de tomar para que la discriminación no sea un obstáculo a la hora que una mujer quiere participar electoralmente, ya sea opinando, votando para ser electa? ¿Qué medidas se deberían de tomar? Pues mira, en el INE hemos tomado varias medidas para evitar la discriminación, que obviamente es una cuestión cultural. Ya lo decía también Carla, no solamente es ir cambiando algunos aspectos, es cambiar la cultura de la sociedad mexicana para tener una sociedad pues más incluyente, donde realmente se respete a las mujeres. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Bueno, pues se pueden tomar medidas de tipo legislativo. Ya, acuérdate que ya tenemos una reforma que habla de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que ya se están regulando ahí varias circunstancias. Pero además de la ley, también tenemos acuerdos que se han tomado por el INE para evitar estas cuestiones de discriminación. Acuérdense también que hace poco emitimos unos lineamientos que rigen a los partidos políticos, y esto es muy importante porque desde los partidos políticos tenemos que buscar que se tengan participaciones de las mujeres sin discriminación. Y entonces, por ejemplo, en esos lineamientos nosotros pues incluimos varios aspectos, obviamente la obligación de prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres, pero también incluimos algo que es muy importante que se llama la 3 de 3 contra la violencia. ¿Qué significa eso? Que estamos pidiéndole a los partidos políticos que no vayan a registrar como candidatos a los cargos de elección popular a personas que hayan sido condenados por sentencia firme, o sea, que sentencia que haya quedado ya definitiva, y que hayan cometido cuestiones de violencia familiar o violencia doméstica o violencia en general en contra de las mujeres, que hayan incurrido en delitos sexuales o que sean deudores alimentarios. ¿Por qué? Porque pensamos que la materia electoral puede ayudar a que las cosas sean más justas para las mujeres, y que si tomamos este tipo de medidas, eso nos van a poder ayudar a ir creando una sociedad pues más consciente y donde no se esté violentando tanto a las mujeres. Pero además de eso, también tenemos una serie de lineamientos de los que hablaba Carla, donde precisamente dándonos cuenta del número tan reducido de mujeres que han llegado a los cargos de las gubernaturas en las entidades federativas, entonces se tomó la medida de que los partidos registraran tanto mujeres como hombres para esos cargos de elección popular, y por lo menos de estas 15 gubernaturas que van a estar en juego en 2021, tienen que registrar por lo menos a 7 mujeres. Y esas son algunas medidas que se han tomado últimamente. Obviamente, bueno, pues también lo que se les dice a las mujeres que es que ante cualquier acto de discriminación, por favor, se tomen las medidas pertinentes, y una de esas es que vayan a denunciar. Entonces ya pueden denunciar ante los propios partidos políticos, ante las autoridades electorales, también ante las autoridades penales o administrativas, para que puedan actuar, y entonces se pueda
pues tomar una circunstancia que pueda ayudar a frenar esa violencia. Pero no solamente es en ese ámbito, también, por ejemplo, las mujeres que son electas, muchas veces las obligan a renunciar y eso también es una cuestión que pueden ustedes estar denunciando para que la persona regrese a ese cargo público, entre otras muchas circunstancias que todavía se dan, desafortunadamente, Gaby, en nuestro país. Así es, ¿no? Teníamos por ahí un caso de mal llamado, así las Juanitas, recuerdan ustedes que las ponían porque se tenía que cumplir, se tenía que cubrir y a la mera hora pues no eran ellas las que llevaban a cabo este cargo. Como bien ya nos comentaban nuestras consejeras, maestra Karen, las mujeres han logrado con la paridad política que se les reconozca como representantes de la mitad de la población de nuestro país, pero este reconocimiento de género pues también requiere no discriminar la participación y la representación política de su juventud. Porque bueno, pues sí, si bien es un hecho que se alcanzó la paridad en el Congreso, cuenta con una edad media de 51 años, mientras que la edad media en México, según la encuesta intercensal que hace el INEGI, que realizó por ahí en los años de 2015, la media es de 27 años. Esto pues nos dice que tenemos un órgano legislativo 24 años más viejo que la población que debe de representar. Yo quisiera, maestra Karen, que usted nos dijera, pues qué medidas se deberían de implementar para incrementar esta representación y esta participación política de las mujeres jóvenes y más aún preguntarle aunado a esto si realmente las y los jóvenes de 18 a 20 años estarían aptos para contender, tendrían la capacidad de dirigir y de estar en una contienda, por ejemplo, para una diputación federal. ¿Usted qué nos puede comentar, maestra Karen? Bueno, primeramente quisiera comentar que el proceso que hemos llevado a cabo desde hace tiempo en los partidos políticos, con este asunto de las acciones afirmativas en las candidaturas, ha sido un proceso importante. El dar representatividad a los grupos, a las minorías, el dar representatividad a los grupos prioritarios. Bueno, pues este ha sido uno de los objetivos principales de los partidos políticos, sobre todo, bueno, en el PRD así lo hemos hecho, pero además hemos compartido esta visión con algunos otros partidos políticos. Sí ha sido un tema en el cual hemos tenido que avanzar muy poco a poco. Yo quiero comentar que hace algún tiempo en el PRD podíamos votar desde los 15 años y bueno, en adelante. No podíamos ser candidatos, pero sí existía una representatividad para poder tener acceso a los espacios de dirigencia del partido. Hoy, bueno, pues las cosas han venido cambiando, sobre todo por las iniciativas que se tienen desde la sociedad civil organizada, desde los partidos políticos, pero también desde quienes el día de hoy están en la representatividad en las diferentes cámaras o también como nuestras consejeras, bueno, pues que han sido impulsoras, ya lo mencionaban, de este 3 de 3 que hoy estamos adoptando los partidos políticos. Y bueno, pues en esta situación me parece importante compartirles un ejercicio que hice en la administración anterior. Tuve la oportunidad de ser servidor público y desde el servicio público al uno de los programas grandes de México, así, dirigido a jóvenes de nivel bachillerato a quien se les otorgaba, bueno, pues una beca. Nosotros hicimos una consulta, en ese momento una consulta en cada uno de los planteles de la Ciudad de México, el medio superior. Le preguntábamos a los jóvenes si estarían de acuerdo en votar a los 16 años y en decidir algunas cosas que eran importantes, ya fuese el presupuesto participativo o fuese, bueno, pues el poder tener cargos de representatividad. Y bueno, pues en aquel momento yo quiero decir que la participación fue alrededor de 200,000 jóvenes y bueno, pues en ese momento con urna y todo nos ayudó mucho el Instituto Electoral de la Ciudad de México y bueno, pues pudimos tener una participación amplia. Los jóvenes tienen ganas de participar, ganas de ser tomados en cuenta y bueno, pues empezando por ahí,
por el voto joven y porque sean tomadas en cuenta sus opiniones. Ese es uno de los principales objetivos que hemos estado ahí rondando desde diferentes puntos, ya sea desde los partidos políticos o desde algunos otros espacios de representación. Hemos estado visualizando. Y hoy, bueno, pues quiero comentar que los jóvenes creo que sí deben de tener oportunidad a la representatividad. En la medida en la cual podamos preparados, cuadros políticos que puedan estar representando a esa edad el pensar y las necesidades y las inquietudes de esa edad en específico, para nosotros es sumamente importante. Yo creo que es algo que se irá dando con el tiempo. Este acceso a poder ser votado efectivamente a partir de que tienes 18 años. Y bueno, pues esta es una de las cosas que tenemos pendientes con la ciudadanía. Y bueno, pues esta es la experiencia que yo puedo compartirles acerca de tener este contacto de manera cotidiana con los jóvenes y con las jóvenes. Es impresionante el ver las ganas de ser tomadas y ser tomados en cuenta. Así es, a mí me ha tocado, porque aquí mismo, quiero que lo sepan, en la producción, pues mayormente hay muchas mujeres jóvenes, también hombres jóvenes, que no lo hacen nada más por trabajar, sino que se meten en los temas y estamos aquí comentando y están súper interesadas e interesados en participar. Y también coincidimos, maestra Karen, en que hay mucho material y mucha calidad en los jóvenes y las jóvenes, y propuestas sobre todo para legislar y para dirigir, para tomar esos cargos de donde se pueden tomar las decisiones. Hay también sectores de las mujeres que aún todavía están siendo muy discriminados, sufren por ser doble, triplemente discriminación. Eso tienen razón por una cuestión económica, por su orientación sexual. Pero ¿qué les parece si seguimos platicando de esto en el siguiente bloque de este último programa, cierre de temporada, aquí en Género y Política? No olviden comentar el programa y seguirlo compartiendo, porque acuérdense que si van llegando pueden irse a la plataforma de YouTube y buscar este y todos los demás programas que el Partido de la Revolución Democrática produce justamente para fomentar nuestro empoderamiento, para que tengamos una fortaleza y adquiramos más conocimiento y fortalezcamos nuestro liderazgo político. Síganos en YouTube, denle like en Facebook, por favor, y sobre todo no se vayan porque ahorita regresamos. Yo soy Gaby Juárez, esto es Género y Política. Bueno, en principio aplicando, válgame decirlo así, el principio de paridad. Antaño hablábamos de acciones afirmativas, pero ya llegamos a la era de la paridad y la paridad en todo. Eso es parte de estas reformas. Entonces, en principio, tenemos que ser capaces de que los partidos políticos... Yo quisiera hacer una acotación antes de seguir. Siempre he sostenido que los partidos políticos no son la única forma de organización ciudadana, pero sí la más acabada en un sistema como el nuestro. Lo he dicho de manera textual y así lo reitero. Entonces, por eso me refiero a los partidos. Los partidos políticos por ley tienen que garantizar la paridad en todo, en todas las candidaturas, en todos los niveles, incluyendo las precandidaturas. Muchísimas gracias. De plano, son en mi espacio favorito, porque además siempre están promoviendo los temas de una agenda nacional progresista, y a veces me dicen, oye, pero ¿cómo va a ser una agenda nueva si pasaron en un programa un comentario de un libro? Pues es que eso es parte de la formación, claro, y es parte de la necesaria construcción de ciudadanía, y ya me arriesgaría a decir hasta de ciudadanía feminista. Les abrazo y les agradezco muchísimo. 50% hombres y 50% mujeres, y cómo interviene, ¿no? Pues yo creo que sí está bien este paso que estamos dando, en donde a lo mejor sí sean la mitad de las personas mujeres y la mitad de las otras personas hombres. Pero yo creo que también aquí se debe de involucrar todo el trato igual, ¿no?
desde que a lo mejor sí es el mismo número de personas, pero también que el trato sea el mismo, ¿no? Y a lo mejor esto no es lo que nos garantiza esta política. A lo mejor sí abre el camino para que las mujeres se den cuenta de que sus representantes o los candidatos están siendo también representados por mujeres, y entonces ya la persona que está viendo se siente impulsada, ¿no? Y que diga, yo puedo hacer esto también, yo también puedo alcanzar ese grado, o yo también tengo la oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor antes ni siquiera se veía ninguna participación ni ninguna motivación para dirigirte hacia eso. Pero yo siento que todavía, pues sí se tendría que trabajar mucho en el aspecto en el que también el trato sea el mismo, ¿no? Que el salario también sea el mismo. Ya así rapidísimo estamos con ustedes porque queremos explotar al máximo este último programa y que ustedes puedan disfrutar de género y política. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre elecciones sin discriminación y sobre ello continuemos este programa. Doctora Adriana, como ya comentábamos al cierre del primer bloque, hay sectores de mujeres que todavía están sufriendo discriminación, y no nada más una, sino dos, tres, triple desigualdad y discriminación por una situación económica, por su origen étnico, alguna discapacidad y orientación sexual. En las elecciones de 2018 solamente se registraron 61 personas con discapacidad para contender por un cargo de representación popular. ¿Qué medidas proponen para que los 7.1 millones, fíjense, o sea, tampoco es un número menor, 7.1 millones de personas con discapacidad, de los cuales poco más de la mitad son mujeres, puedan ejercer sin discriminación y desigualdad sus derechos políticos de votar y ser electas? Doctora Adriana, por favor, ayúdeme con esta pregunta. Claro que sí, Gaby. Mira, es un tema muy importante, todo el sector de las personas con discapacidad. El INE tiene un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años que ha sido muy importante y muy consistente con las personas con discapacidad. De hecho, tenemos material para que el día de la jornada electoral puedan sufragar, tenemos plantillas braille, tenemos, pues, urnas donde también se ponen los votos de las personas con discapacidad con unas etiquetas también braille, entre otros aditamentos. O podemos tener también una mampara que es móvil y se puede poner, por ejemplo, en una silla de ruedas para que la persona con discapacidad ahí pueda votar y se guarde el secreto de su voto. Ahora, en relación con las personas con discapacidad y la posibilidad de que accedan a las candidaturas, ese es un tema que tenemos que trabajar. Lo que hizo el INE recientemente fue aprobar un acuerdo donde se le, pues como se exhorta, por llamarlo de alguna manera, a los partidos políticos para que tomen medidas que fomenten la participación de los distintos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad. En este tema yo también de manera muy concreta presenté pues una propuesta en el sentido de que pues los partidos políticos pudieran registrar como candidatas a personas con discapacidad en cada una de las listas de representación proporcional, que son 5. ¿Para qué? Pues para que se pudiera también tener un mayor acceso de las personas con discapacidad a esas candidaturas. Finalmente, bueno, pues no fue aceptada la propuesta, pero yo estoy segura que los partidos políticos buscarán la manera en que se pueda incluir a personas con discapacidad para que también puedan ellas llegar en este caso, a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero bueno, pero lo importante también es que el INE ha tomado otras medidas, ¿no? En relación con las personas indígenas, las personas trans, y lo que nosotros estamos buscando desde el INE es que como una institución incluyente se fomente la participación de todas las personas de los distintos sectores, porque realmente vamos a tener una democracia muchísimo más sólida el día que podamos estar impulsando la participación de cada uno de estos sectores, y entre ellos el de las personas con discapacidad. Y también aprovecho para decirte que es muy importante que lo sepamos, que cuando México va
por ejemplo, a la ONU, que yo ya he ido 2 veces en representación del INE, a mostrar lo que hemos hecho por las personas con discapacidad, realmente se admiran de todos los avances que hemos tenido, porque no solamente las personas con discapacidad pueden votar, que obviamente es un derecho básico, indispensable, sino también tienen derecho a llegar a las candidaturas para los cargos de elección popular, pero también tienen derecho a ser funcionarios en las mesas directivas de casilla. Entonces, buscamos que las personas con discapacidad se integren a cualquiera de las actividades que se llevan a cabo en un proceso electoral, y cuando se los expliques a las personas de otros países, realmente pues valoran mucho lo que México ha hecho en esta materia, aunque obviamente todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Ahí dejaré mi comentario. Le agradezco mucho, doctora. Efectivamente, hay mucho por hacer en diferentes sectores. Por ejemplo, vamos ahora a tratar, usted comenzó un poquito a adentrarnos en este tema, en la cuestión de las y los indígenas. En nuestro país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y existen aproximadamente unas 43,000 localidades habitadas por población indígena. Pero la Cámara de Diputados solamente cuenta con 13 diputados indígenas, de las cuales 4 son mujeres. Yo quisiera preguntarle a la consejera Carla, ¿son suficientes la existencia de 28 distritos electorales indígenas y por qué solamente se postulan en ellos a candidatas o candidatos no indígenas? ¿A qué se debe este suceso? Creo que primero tenemos que hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, que hay muchos. Ya comentaste con Adriana, por ejemplo, el grupo de personas con alguna discapacidad, también los de pueblos y comunidades indígenas, también los de la comunidad o el colectivo LGBTTIQ+. Y creo que el tema central de esto es que tenemos que ser un país incluyente, tenemos que poder escuchar a todas las voces. En nuestro país, como tú dices, pues cerca del 22% se autoadscriben como indígenas. El INE en 2018 determinó aprobar una acción afirmativa que incluso fue recurrida ante la Sala Superior y que afortunadamente no la digamos, combatió, sino que aumentó un distrito indígena. Y lo que acabamos de hacer yo creo que la semana pasada, fue aumentar de 13 a 21 distritos en los que solo se pueden postular a personas de pueblos y comunidades indígenas que tengan un arraigo y además que tengan una autoadscripción calificada. ¿Por qué? Porque también es cierto que de repente los partidos políticos abusan de estas posibilidades, o personas en concreto abusan de la posibilidad de poder tener una candidatura en una forma mucho más fácil si pueden contender, por ejemplo, por vía de un pueblo o una comunidad indígena. Además, por supuesto, se obligó al principio de paridad, y ahora estamos también estableciendo una cuota en representación proporcional en estos mismos distritos. Creo que igual que discapacitados, que el tema de derechos indígenas, estamos generando estas acciones que desafortunadamente no todos los partidos políticos, pero sí hay partidos políticos que los combaten. Además de lo que ya ha dicho la consejera Fabela, Adriana, pues aprobamos un acuerdo de paridad en gubernaturas, porque creemos que es importante que las mujeres no solo lleguen a determinados espacios, sino que rompan estos techos de cristal, que puedan acceder a los espacios más importantes en todos los estados. Es decir, y el mensaje es concreto, todas las mujeres pueden contender para cualquier cargo de elección popular en este país, y además tienen que hacerlo en condiciones libres de violencia. Entonces creo que el mensaje debe ser claro. Las mujeres tenemos que saber que podemos tener acceso, y lo debemos exigir a cualquier espacio en condiciones libres de violencia, y también tenemos que saber que hay autoridades que están obligadas a defender nuestros derechos. El INE, el Tribunal Electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales en el ámbito de los derechos políticos y ahora ya también electorales. Es decir, antes poníamos en un cajón derechos político-electorales, y ahora ya sabemos que también mujeres que ejercen una función pública que no derivan de la urna, de un voto, de un cargo de elección popular, también tienen la vía para defender sus derechos, y creo que este es el cambio importante en este proceso electoral. Cuando juntamos la reforma de paridad total 2019 con esta de no violencia política contra las mujeres, que somos solo 4 países en el mundo que tenemos esta legislación: Argentina, Bolivia, Ecuador
y México, quiere decir que no solo estamos en el cuarto lugar respecto del número de mujeres que integran los parlamentos, cámaras altas y bajas en distintos países, estamos por arriba de Suecia, por ejemplo, y que esto genera cambios importantes, genera aprobación de una reforma de paridad total, y es total porque es en todo, no es casi en todo, y no es en donde nos parezca que es todo, y no es que estén excluidos los cargos unipersonales, como ahora hay algunas interpretaciones por ahí. Para nosotros desde el INE la paridad total es total, no es en cachitos, no es en pedacitos, no es si nos parece o no nos parece, y muchas veces me han preguntado dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es, ¿las mujeres están capacitadas para gobernar? Y siempre digo dos cosas. Primero, te hago una lista de cuántos gobernadores debieran estar en la cárcel en este momento. Y dos, no sé si nacen y esto lo dijo una diputada que es representante justamente del PRD en el Consejo General del INE, dijo, yo no sé si ellos creen que nacen con un lunar, una marca, un distintivo, como este va para diputado, este va para presidente, este va para gobernador. Y la segunda pregunta que siempre me hacen junto con la de la capacidad es, oiga, ¿y como por qué tienen que exigir estos espacios de esta manera, no? Y la respuesta es muy sencilla. Tuvimos muchos años en que las mujeres no éramos tomadas en cuenta para estos espacios, y creo que las consecuencias de una bancada paritaria, que es para empezar, el primer logro de la inclusión del principio de paridad en 2014, pero también en 2019 que lo amplió, es justamente que podamos empezar a tomar decisiones que beneficien a todo el país. Las primeras acciones afirmativas tenían que ver en 1993 con que a los partidos se les pidiera, por favor, que postularan al 30% de mujeres, después ya pasamos a cuotas con alguna sanción, y afortunadamente en 2014 al principio de paridad. Entonces, creo que hemos ido avanzando, creo que además desde el INE y desde organizaciones internacionales como la ONU y sus distintas agencias, ONU Mujeres, el PNUD, pero también de organización civil y de estas redes de mujeres y de hombres aliados que tenemos, que claramente los tenemos, hemos ido avanzando. Es importante que nos comuniquemos como mujeres, que sepamos qué hacer, que sepamos cómo arroparnos, que sepamos cómo defender nuestros derechos, y creo que esto es lo que ha ido haciendo que en el campo político y electoral podamos ir avanzando y podamos ir teniendo mayores espacios cada vez. Así es, hay que seguir avanzando, pero también hay que estar prevenidas, porque también comentábamos en programas anteriores. Ahora va a ser sí o sí con la cuestión de las gobernaturas, pero también ese miedo que de pronto da que las mujeres lleguen, también tienen otro tipo de consecuencias, como el aumento de la violencia política hacia las mujeres, y habrá que estar prevenidas también en ese sentido, con medidas, qué hacer en caso de que las mujeres que ya son candidatas, que lo van a hacer, sepan a dónde acudir y sepan con qué respaldo legal también cuentan, porque acuérdense que ahorita violencia política lo podemos encontrar así tipificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tenemos muchísimos instrumentos legales para poder protegernos y saber qué hacerse. Hay que seguir avanzando, pero también hay que tener en cuenta esa cuestión, porque decían bien en algún programa, mientras las mujeres siguen avanzando, como que se aumenta ese miedo a que lleguen y por qué tienen que llegar y no puede ser posible, pero va a ser y seguiremos haciéndolo, así que también sigamos preparándonos y previniendo en ese sentido. Maestra Karen, hay otro tema que ya también comentaba nuestra consejera Carla, que es la cuestión de la diversidad sexual. Ha sido un tema un poco controversial porque también pues no se ha terminado de consolidar la participación y por supuesto la aceptación. ¿Qué medidas se han instrumentado para garantizar este ejercicio de derecho a sufragio de las personas trans? Porque pues bueno, ha sido de verdad un grupo que ha generado muchísima controversia y debería haber, yo quisiera preguntarle si considera que debe haber una cuota para la diversidad sexual, así como lo hay para otros sectores. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que el problema de la discriminación en México es uno de los problemas más fuertes a los que nos hemos enfrentado. Y las principales víctimas, pues han sido estas minorías o los grupos que hoy les decimos grupos prioritarios,
pero que muchas veces no se encuentran como prioridad dentro del ejercicio de la política pública. Y bueno, pues la comunidad LGBTI ha padecido mucho esta situación, sobre todo los hombres o las mujeres trans que viven una doble violencia, una revictimización inclusive por los propios grupos, por ejemplo, las mujeres trans que se incluyen dentro del gremio de las mujeres, bueno, pues a veces son rechazadas por las mismas mujeres. Y entonces sí tiene que existir una cuota, una representatividad importante dentro de los diferentes espacios de representación. Principalmente, yo creo que en un inicio, cuando empezamos a visibilizar esto, el tener representación en las cámaras es sumamente importante. Yo veo cómo durante este último año, inclusive partidos políticos que han promovido la interrupción legal del embarazo, que han promovido también los matrimonios igualitarios, sus propios legisladores han votado en contra. Y esto ni siquiera estar de acuerdo con la línea política y tener esa gran falta de entendimiento acerca de lo que se padece con la negativa a los derechos más esenciales, como poder amar a quien tú quieras, a quien tú gustes, bueno, pues es uno de los actos más violentos que podemos cometer en contra de la población. Y entonces tener esta representatividad de la comunidad LGBTI dentro de las cámaras, eso va a hacer que pueda existir un entendimiento distinto por parte del legislador. Pero además, algunos otros temas que son sumamente sensibles para quienes promueven sin estar viviendo la situación. Cuando tú vives esta desigualdad, es más fácil que la puedas comunicar. Se comunica porque se siente en la piel, porque se siente en la vida, porque se siente todos los días lo que es vivir con discriminación. Y entonces eso nos hace falta en las cámaras, sensibilidad para poder exponer los temas, para poderlos aprobar, para poder convencer, para poder acercarnos a la agenda que sí es una agenda ciudadana. Entonces eso difícilmente lo logramos cuando el legislador se encuentra totalmente en otra realidad, cuando imperan, por ejemplo, esos espacios penetrados por el patriarcado. Me refiero, por ejemplo, a esta parte, en la escuela se promueve, se educa sin perspectiva de género, y no existen los elementos necesarios como para que de manera cotidiana se puedan decidir algunas otras cosas llegando a ser legislador o legisladora. No solamente basta, y esa es una reflexión que quiero hacer, porque acabamos de aprobar en conjunto, impulsar el tema de la paridad. No solamente basta ser mujer para poder representar al resto de las mujeres. Se necesita una conciencia y una preparación acerca de la agenda feminista y lo que necesita el 50% de la población. Y lo mismo pasa en el caso de la comunidad LGBTI. Exactamente lo mismo pasa. Necesitamos ir más allá en una preparación como legisladores, porque hoy he visto, desafortunadamente, en la Cámara de Diputados tenemos el 48% de representación femenina y se han aprobado algunas cosas a favor respecto a temas que tienen que ver con la participación política de las mujeres, pero hemos retrocedido en otros, como el asunto de la asignación a programas sociales que son importantes. Entonces, la paridad y la representación de las mujeres no es un tema fácil, sino es un tema que como sociedad nos debemos de tomar muy en serio.
Así es, yo creo que también ahí en esta última frase le dio también al clavo, la sociedad también tenemos que entrarle, porque no nada más es un tema de los legisladores, de las legisladoras que tienen que hacer, que tienen que mover, que tienen que proponer, aprobar, etcétera, etcétera. También la ciudadanía y la sociedad tiene que estar consciente y tenemos que conocer más nuestros derechos. Por favor, yo se los pido en todos los programas, conozcamos nuestros derechos, porque recuerden que para exigir tenemos que estar informadas e informados de qué y qué dicen nuestros derechos, dónde dice, por qué dice. Para poder exigir tenemos que tener este conocimiento y participar en la vida política, social y económica de nuestro país. Así que es un llamado también a la sociedad a que sigamos avanzando y sigamos construyendo esta apertura y sigamos abriendo brecha a las mujeres en la participación política. Pero ¿qué les parece si en esta búsqueda de qué hacemos y cómo seguimos avanzando, invitamos a nuestras ponentes a que nos acompañen al laboratorio del empoderamiento y hacemos juntas y juntos una fórmula para que podamos seguir gozando y ejerciendo nuestros derechos políticos? Vamos al laboratorio del empoderamiento. Aquí estamos en el meollo del asunto, señoras y señores, tratando de encontrar esta fórmula para que las mujeres podamos seguir gozando plenamente y ejercer nuestros derechos políticos. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitaremos para que todas las mujeres principalmente conozcan sus derechos? Después los ejerzan y después hagan valer y los respeten y hagan y exijan que se respeten. ¿Cómo hacemos esto? Pues para ello hemos invitado a nuestras 3 excelentes ponentes para que nos vayan diciendo qué le podemos poner. Pero recuerden que ustedes también nos pueden mandar mensajes para decirnos qué elementos, qué tenemos por aquí: participación, empoderamiento, talleres, redes de mujeres. Ustedes díganme qué le vamos a ir poniendo, así que vamos a comenzar. Pero antes de que empecemos, recuerden siempre ponerse sus gafas para mirar con una perspectiva de género y por supuesto para que no vaya aquí a ocurrir un accidente. Yo ya las tengo puestas, aunque aquí no las ocupamos, ¿verdad, muchachos? Porque ya tenemos bien puesta la camiseta y todo lo miramos con perspectiva de género. Así que iniciemos. ¿Qué les parece, doctora Adriana? Indíqueme cómo podemos comenzar a realizar esta fórmula. Pues participando. Participación, perfecto. Bueno, sí. Consejera Carla, ¿qué más le vamos poniendo? Sororidad. Ay, hay que ponerle mucha. Maestra Karen, ¿qué más le ponemos? Información. Información. ¿Qué les parece si le vamos poniendo también talleres para mujeres donde se les dé esta información y conozcan sus derechos? Yo creo que si les parece bien le vamos a poner también. Doctora Adriana, dígame qué más le ponemos a esta fórmula. Redes de mujeres, es muy importante. Muy importante. Consejera Carla, ¿qué más le vamos poniendo? Ya, ahí va, ¿qué más? Fuerza. Fuerza para defender y ejercer nuestros derechos. Ahí está. Vamos a ponerle empatía también. Yo creo que la empatía y que seamos muy sororarias con las mujeres que sufren o sufrieron o están atravesando violencia política, violencia de género. Hay que ser empáticas, entender y apoyar. Redes de mujeres, yo creo que va englobado también. Maestra Karen, ¿qué más le ponemos? Democracia. Yo creo que de esa le vamos a poner bastante. ¿Qué nos dicen por aquí? A ver, digitalmente nos están enviando mensajes. ¿Qué más le vamos a poner? Nuevas tecnologías, muy bien, por supuesto. Tenemos que tener más acceso, más cercanía. Denuncia de la violencia política, denuncien mujeres, visibilicemos. Recuerden que ya nos comentaban nuestras ponentes, lo que no se visibiliza, no se analiza, no se discute y no se castiga. Así que muy bien, visibilizar. ¿Qué más podríamos ponerle? Denme un toque final, por favor, doctora Adriana. Pues buscar aliados en los hombres. Buscar aliados en los hombres, por supuesto. Recuerden que las mujeres no estamos peleadas con los hombres, por supuesto que no. Solamente estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos, que haya una sociedad más igualitaria y claro que podemos encontrar aliados en los hombres. Maestra Karen, denme un toque final para esta fórmula, por favor. Igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva, por supuesto.
Consejera Carla, ahora sí le tocó el cierre de esta fórmula, el toque final para que haga efervescencia y funcione de manera correcta. Dígame cuál es. Pues yo diría que educación y cambio cultural, que es lo que más cuesta trabajo, Así es, yo para creo que vernos siempre como iguales hombres y mujeres. de ese le vamos a poner mucho, mucho, mucho para ver que esta fórmula funcione, y yo creo que está funcionando porque todas las que nos están escuchando tomaron nota y va a funcionar, así que si tienen más elementos, le ponemos un poquito más, vamos a ponerle un poquito más. Si tienen, miren nada más, funciona esta fórmula, así que si tienen más elementos, por favor, escríbanos. Recuerden que Género y Política es un programa que hacen todas y todos ustedes. ¿Qué les parece si finalmente vamos a escuchar las conclusiones en nuestro cierre de programa en Género y Política? Yo las invito a que me acompañen de nuevo al estudio. Ya estamos de regreso. Este corte sí ya me va a dar mucho sentimiento porque es el último corte, el último programa de la tercera temporada de Género y Política. De verdad, felicitamos mucho a la gente, a las mujeres que nos escriben, que nos sugieren, que acompañan este programa de Género y Política y que junto con el Partido de la Revolución Democrática han generado esta red de mujeres. Recuerden que una, pues escucha, dos también, pero más y más, y entre más mujeres seamos, también se va a escuchar más fuerte nuestra voz y nuestras sugerencias, nuestras opiniones, y seguiremos formando cuadros políticos de mujeres con este tipo de programas que les acercan estas herramientas, que fomentan su empoderamiento y su liderazgo político. Felicidades también a ustedes, felicidades al gran equipo de producción y felicidades al Partido de la Revolución Democrática que tiene esta apertura para tratar estos temas. Llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy, por lo que vamos a continuar con nuestras excelentes ponentes que nos han permitido tener este broche de oro. Maestra Karen, como estamos todas conscientes de la situación que se está viviendo con la pandemia de COVID-19, pues también hay dudas acerca de los procesos electorales que ya de por sí tenían y sufrían ciertas vicisitudes. En este sentido, ¿qué medidas deberían de implementarse? Y sobre todo el INE, los partidos políticos, el gobierno y la sociedad, para evitar que la accesibilidad física a las casillas electorales y el funcionamiento de las mismas pues vulneren el derecho del voto de las mujeres y en general también, e inhiban la participación política, ya sea por su edad, por su origen étnico, por su educación, discapacidad, por la pandemia. ¿Qué se debe de impulsar? No sé, se me ocurre el voto por internet, por correspondencia, ahora cuando también hay gente que está contagiada, está enferma de COVID. ¿Qué se ve? ¿Qué escenario es el que hay para una elección, por ejemplo, en situación de pandemia, maestra Karen? Bueno, pues yo he pensado mucho en esta situación. Quiero comentar que recientemente vivimos el proceso en Hidalgo, un proceso, bueno, pues en el que la participación de la gente, bueno, pues fue nutrida. Se decidieron muchos cargos, sobre todo la participación por primera vez en muchos sentidos de las mujeres. Yo vi muchísimas candidatas y bueno, pues en esta elección que fue solamente en un estado organizado por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, yo escuchaba hablar acerca de cuáles habían sido las implicaciones de la pandemia dentro de la participación. Yo quiero decir que sí es un tema difícil, un tema peligroso. Yo quiero decir que pasando la elección, algunos candidatos perdieron la vida por el COVID. Al tener que estar en el contacto de manera permanente en algunos espacios en donde había gente, reuniones, etcétera, que pude ver también el proceso electoral en Estados Unidos, en donde se dio, bueno, pues una semana para poder participar, aunque se participaba de manera presencial en las urnas. Y bueno, pues yo creo que ha sido un experimento importante el poder observar los procesos electorales en otros estados, en otros países. En Bolivia también vimos la participación electoral recientemente. Y bueno, pues en primera instancia,
Lo que no se puede hacer es bajarle los recursos económicos al Instituto Electoral. El invertir en democracia nos asegura tener elecciones limpias, tener legitimidad a los gobernantes, tener legitimidad también a quienes nos representan en las diferentes cámaras. Y bueno, pues creo que el Instituto Electoral ha puesto en marcha desde hace tiempo diferentes opciones. Yo quiero comentar que estuvieron viendo, bueno, pues la factibilidad de las urnas electrónicas. Y bueno, pues hoy el Instituto Electoral también de la Ciudad de México ya puso en marcha desde hace algunos años con el presupuesto participativo el poder votar por Internet, y se da también, bueno, de una semana más o menos para poder emitir el voto. Yo creo que esto sería lo correcto. De verdad es arriesgado, inclusive estaríamos proponiendo el cambiar la forma en la cual se hacen las campañas. Hacer campaña cuerpo a cuerpo de verdad que nos pone a todos en riesgo. Hacer campaña en la calle, con reuniones, esto es algo que se tiene que visibilizar, y yo quiero comentarlo porque en una ida a Hidalgo, pues me contagié yo y se contagió gran parte de un equipo político, y entonces es algo que sí debemos de visibilizar. Y hoy, bueno, aprovecho la oportunidad, bueno, 2 consejeras me están escuchando, y esto es algo que sí hay que tomar en cuenta. De verdad no a todos nos da el COVID de la misma manera, ¿no? La sintomatología es distinta. Hay algunos a los cuales pues caemos en el hospital, otros tantos que son asintomáticos y demás. Y bueno, pues estas campañas en realidad son un riesgo para los equipos políticos, son un riesgo para los activistas políticos, son un riesgo para los propios candidatos. El cambiar la forma de hacer campaña a medios electrónicos, a redes sociales, es fundamental. El poder colocar en los topes de campaña ahí en donde se puede invertir más dinero probablemente para pautas. Hoy es más difícil pautar en Facebook, es más difícil pautar en Twitter, es un poco más fácil, pero en las plataformas, bueno, pues es complicado el poder posicionar algunos mensajes, y hoy no existe oportunidad. O nos cuidamos o hacemos campaña. Y yo quiero decir que después de esta campaña, en el caso del PRD, bueno, pues Isidro Pedraza, que fue candidato en Pachuca, en el estado de Hidalgo, pues fallece por COVID a los pocos días después de la elección. Y muchos otros, bueno, pues candidatos caen enfermos y demás. Y entonces, esos son como los datos que no se ven, los datos que están, los datos personales que están ahí y que no se comunican en las estadísticas. Entonces, esta es una excelente pregunta, y yo creo que debe de ser tomada en cuenta, porque si bien no existe una población que esté comunicando, bueno, pues hubo incremento de contagios y demás, esto se vio después del proceso electoral. Y otra cosa que quisiera comentar es que estando en contacto con la gente y con las comunidades, es alarmante, porque la gente que está muriendo sin tener oportunidad de ser atendida es la gente que menos recursos económicos tiene. Y esto es terrible, eso me puede dar cuenta, y sobre todo, bueno, pues se va a incrementar durante este tiempo que estaremos pues padeciendo los fríos. Espero que cuando llegue el siguiente proceso electoral o las campañas, pues ya tengamos vacuna y no tengamos que preocuparnos de esta situación. Pero yo sí haría un llamado de atención, porque no se le puede recortar el presupuesto al Instituto Electoral, y no se puede dejar a la democracia ahí sin tener una respuesta que sí nos dé certeza, que nos dé seguridad y que nos ayude para seguir conservando todas las conquistas que hemos tenido a través de todo este tiempo. Muchísimas gracias, maestra Karen. Doctora Adriana, justamente
retomando lo que nos comenta la maestra Karen y tomando en cuenta, por supuesto, la situación y haciendo un análisis, bueno, no estábamos como país preparados en la cuestión de salud para enfrentar una pandemia, no había la estructura, no había el recurso, no había ni siquiera la educación de salud, de lavarse las manos. Es increíble que en pleno siglo estemos aprendiendo a lavarnos las manos, es decir, no estábamos preparadas ni preparados para algo así. Yo le quisiera preguntar, doctora Adriana, ¿la ciudadanía estaría preparada, el mundo político, los candidatos, las candidatas, estarían preparadas para una elección digital? Y más aún, ¿estaría preparado el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Pues mira, es una pregunta muy interesante y yo creo que aquí también Carla es apasionada en el tema y te puede decir muchísimo más cosas, pero yo también estoy, o sea, yo sí estoy convencida de que se puede ya hacer el voto por internet. ¿Y por qué sostengo esto? Porque ya tenemos una prueba piloto en relación con el voto de los mexicanos que residen en el exterior y que ya el próximo año van a poder votar desde el país en el que se encuentren sin la necesidad de venir a México o sin la necesidad de que se vote a través de de correo postal, ¿no? O sea, de vía postal, como se ha estado haciendo durante varios años. Yo hice la prueba en este nuevo mecanismo y la verdad es que es muy ágil poder votar vía internet porque aparece la boleta, aparecen las distintas opciones, puedes marcarla y envías tu voto y se terminó el proceso y eso obviamente pues ahorra recursos, ahorras dinero también en el sentido de que ya no tienes que estar imprimiendo las boletas electorales, las actas electorales, una serie de mecanismos que ya no se necesitarían si tuviéramos la posibilidad de hacer las elecciones y poder votar vía internet y creo que eso es algo muy interesante, ya lo decía también Karen, que aquí en la Ciudad de México pues ya se tienen pues algunos elementos en los que se ha hecho el voto vía internet y no ha tenido ningún tipo de problema. Entonces hay que migrar a esta nueva circunstancia. Y claro, no estábamos preparados para una pandemia, pero yo creo que lo importante es que la democracia no se puede suspender también cuando hay algún tipo de pandemia, algún tipo de circunstancia grave y por eso nosotros en el INE insistimos en que de todos modos se realizaran las elecciones y en este caso le tocó a Hidalgo y a Coahuila, donde se hicieron las elecciones el 18 de octubre pasado. Y bueno, sí fue, o sea, yo creo que muy complicado llevar a cabo las campañas electorales en esta circunstancia de pandemia. Pero también hay que recordar que se les recomendó mucho que no hicieran eventos masivos, que siempre usaran el cubrebocas, usaran gel, que tuvieran ciertas medidas de protección cada vez que los partidos se acercaban a la población. Yo sé que es difícil porque cada quien tiene distintas maneras de pensar y de ver las cosas, pero por ejemplo, en las casillas sí se tenía gel, se tenían también cubrebocas para proporcionárselos a las personas que acudían a votar y que tal vez no traían este aditamento para que entonces se les pudiera permitir el acceso a las casillas. Entonces, creo que sí tenemos que resolver esta circunstancia y creo que tenemos que acelerar la utilización de mecanismos electrónicos que nos ayuden a poder sufragar a través de otras vías como sería el internet. Y yo siempre también digo, si ya la mayoría de las personas hacemos los movimientos de nuestras cuentas bancarias, de pago de servicios, todo vía internet, creo que ya estamos bastante familiarizados con estas herramientas y ya nada más seguiría que se aplicara en la materia electoral. Pero también hay que ver si los partidos políticos se opondrían o no, ¿no? Porque acuérdense que también aquí en México, desafortunadamente, la desconfianza es lo que ha permeado durante muchísimos años, obviamente, bueno, con justificación porque antes las elecciones no eran confiables, pero creo que ya es tiempo de ir agilizando todos los procesos y adaptarnos a las nuevas realidades y en este caso yo sí estaría a favor de votar vía internet para las próximas elecciones, pero creo que ahí en el INE luego hay algunas cuestiones que nos obstaculizan que lo podamos hacer. Gracias.
Gracias a usted, doctora Adriana. Y fíjense que justamente uno de los comentarios que nos enviaron al programa era que cuando nos solicitaban tratar este tema era, oigan, pues van a ser elecciones digitales, no va a ser, porque justamente ese arraigo que se tiene como mexicanos de contar, ahora sí, como dicen, papelito por papelito y estar ahí en el movimiento y estar casi con la lupa viendo que no me roben, esa desconfianza que se genera incluso entre la misma ciudadanía. Ya no hablemos de la desconfianza que hay hacia las instituciones, en la misma ciudadanía, es que no va a contar bien y yo cómo voy a saber que sí se va a contar. Yo quisiera preguntarle, consejera Carla, ¿qué opina usted al respecto y qué le diría usted a la gente para generar certeza de que un proceso electoral digital tendría una confiabilidad al 100%? ¿Qué es lo que no pasaría? Porque yo creo que a muchos y a muchas les generaría como, híjole, se va a caer el sistema, porque acuérdense que también en algún momento sucedió, no se van a contar bien, se van a duplicar, si incluso viendo los papelitos no pasa y nos cuentan votos de más, nos inflan las urnas, las mentadas infladas de urna. Entonces es todo un tema que se genera, pero yo quisiera escucharla y qué le diría a la ciudadanía respecto a este tema. Te diría un tema, como bien dice Adriana, soy apasionada de la tecnología, creo que ya tenemos que cambiar, llevamos haciendo 30 años elecciones del mismo modo, son caras, todo el mundo se queja de nuestra democracia cara por la desconfianza y por la cantidad de reglas que tenemos que tener. En 2018 se imprimieron 89 millones de boletas por 3 elecciones nacionales, más todas las locales, en papel seguridad, con 8 a 16 medidas de seguridad. Además hay que trasladarlas a todas las entidades federativas, a cada localidad. Yo afortunadamente, como ya lo señalabas Gaby, fui consejera de 2006 a 2013 y tuvimos la oportunidad de implementar muchos avances tecnológicos. Para empezar, el primer sistema de votación por internet desde el extranjero, el cual no recibió una sola impugnación, nadie impugnó. Ese día a las 6 de la tarde yo fui la encargada de abrir el sistema, fueron los primeros votos que se incorporaron a nuestro programa de resultados parciales, no preliminares, porque en la Ciudad de México no se empieza el cómputo y el escrutinio hasta el miércoles, sino se empieza el mismo domingo cuando se recibe el primer paquete electoral. Entonces, creo que el INE, siempre lo digo, Adriana no, pero algunos de nuestros colegas siempre se enojan cuando digo que el INE va tarde en esto, y va tarde porque es la primera vez esta ocasión en la que se va a votar desde el extranjero por 11 gubernaturas, en realidad 9, una diputación migrante y una diputación en Jalisco, la migrante en la Ciudad de México. También implementamos, por ejemplo, votación por SMS, por presupuesto participativo, que hay en la Ciudad de México, con una parte de tu credencial de lector, el código, te mandábamos una clave y tú podías votar desde tu teléfono celular. Y creo que, a ver, hagámonos cargo, una de tus primeras preguntas era ¿por qué los jóvenes no votan? Y porque creo que les tenemos que dar distintas formas de ejercer sus derechos. Todos nos comunicamos, o la mayoría, por un teléfono celular, y creo que mientras potenciemos las formas en las que puedan colaborar, estar presentes en las elecciones. Justamente esta elección, y dado a la pandemia, probamos un sistema en la que podían registrarse por internet para ser observadoras y observadores electorales, y la mayor parte fue gente del sector que menos vota, de 18 a 29 años, que son 25 millones de personas en nuestro país, y creo que esto es muy importante para seguir avanzando en cómo, 1, abaratamos costos, 2, damos certezas, 3, damos resultados más rápido, y 4, es cierto, como decían, ¿cómo damos confianza? Siempre hay esta desconfianza, se puede hackear el sistema. En la Ciudad de México, desde que yo llegué, no debo decir que es autoría nuestra, ya había urnas electrónicas diseñadas por el propio instituto, que más bien lanzó el instituto la convocatoria, y lo hicieron la UNAM, el POLI, y no me acuerdo, creo que el TEC de Monterrey, y era nuestra urna, es decir, si un tribunal no las pedía, la podía abrir y podía ver
ver cómo caían los votos, tenía autonomía de 7 horas si se iba a la luz, no estaba conectada a internet, imprimía un papelito que caía en una urna de plástico transparente, con pantalla táctil. Les estoy hablando hace 14 años. Entonces, no sé qué hemos hecho en este país que no hemos avanzado en ese tipo de mecanismos. Entiendo que no se puede avanzar de un modo homogéneo porque las condiciones del país son distintas. Seguramente a lo mejor en una sierra o en una montaña o en una zona muy alejada de una ciudad capital, etcétera, a lo mejor es muy difícil tener comunicación vía internet, pero creo que tenemos que ir avanzando a estos mecanismos mixtos, como ahora el voto postal y el voto por internet, que eso en la Ciudad de México lo hicimos hace 8 años. Entonces, primero te diría, soy una convencida de que tenemos que cambiar a esos mecanismos, tenemos que confiar, así como lo que usábamos de ejemplo, había como 2 cosas que tenemos muy claras en la Ciudad de México. La primera era cuando se introdujeron los cajeros electrónicos y que creo que todos nuestros papás y mamás, ninguno quería ir porque decían, no, se va a robar mi dinero el cajero y cómo le voy a hacer. Y 2, hay que llevar a la gente, a nuestros técnicos, a todo mundo a que conozca las entrañas de cómo están construidos nuestros sistemas. Y como además decía Karen, ¿no? Estas urnas las utilizaban los partidos políticos para sus elecciones internas y es una buena manera de que la gente se vaya acostumbrando a este tipo de mecanismos. Pero creo que sin duda va a ser un beneficio en abatir tiempos, en abatir costos y en generar que este sector que menos vota se acerque a participar más, a querer ser parte, a querer ser representante popular, a querer ser ejercer un cargo de elección popular, porque puede hacerlo de distintas formas. Y respecto a la pandemia, además de que nos ha enseñado que cosas como esta funcionan, porque nos comunicamos con la gente, les hacemos saber sus derechos, cómo pueden defenderlos. Creo que sí tenemos un reto como mujeres, porque siempre decimos que es la elección más grande de la historia, y la más grande primero por el número de electores que tendremos en el padrón, casi 95 millones, y después por el número de cargos de elección popular que estarán en juego, más de 21,000, y de estos 10,000 tienen que ser mujeres. Hemos visto que las condiciones de violencia doméstica se han elevado en contra de las mujeres en esta pandemia y tenemos que generarles no solo las autoridades electorales, sino todas las autoridades y los partidos políticos las condiciones adecuadas para que puedan participar, para que tengan tiempo, para que tengan recursos y para que sus familiares, sus hijos o las personas mayores que estén bajo su cuidado tengan este respaldo que les permita a ellas tener tiempo para dedicarse a temas que creo que nos interesan a todos, que todas las personas en nuestro país puedan tener un espacio en el cual hacer un plan de vida, construir el plan de vida que se han trazado y hacerlo en completa libertad y en completa seguridad. Entonces, creo que es muy importante hablar de estos temas y de temas que la legislación desafortunadamente no nos da, pero de cómo tenemos que enfrentar estas pandemias. Por ejemplo, el voto postal anticipado, el voto por internet, el voto por urna electrónica, pero a lo mejor tener más días para votación, menos ciudadanas y ciudadanos en cada urna electoral, es decir, extender horarios. Creo que hay una gama de posibilidades, digamos, que podríamos implementar como autoridades electorales si tuviéramos este marco normativo que pudiera igual generar certeza, porque yo creo que el tema ya no es cómo se cuentan los votos. Para mí el tema principal de la contienda es la equidad, y la equidad pasa por la fiscalización, por cuántos son los recursos que nos reportan que ingresan y egresan a los partidos políticos, pero sobre todo lo que no se reporta. Eso es para mí el tema central de las elecciones en estos momentos. Le agradezco mucho, de verdad, y ahorita que sacó el tema del ejemplo de los cajeros automáticos, pues si se llegara incluso a hacer una elección digital, la misma recomendación que se hace de no darle el NIP ni la tarjeta a nadie, tampoco le vayan a dar su credencial de elector a nadie y dejen que voten por ustedes, por favor. Hay que tomar también ese tipo de medidas que habrían de ser muy útiles, así como lo fue en el sector educativo, implementar esta educación a distancia, que se tiene que ir adaptando, que va a haber problemas
al principio alguna dificultad, y esto nos va a llevar, incluso nos lleva a un tema central que es el Internet, el acceso al Internet para votar, para la educación, para muchas cosas. Como bien nos comenta la consejera, estamos muy atrasadas y atrasados como país en la tecnología y en el Internet, y tenemos que hacerlo sí o sí porque nos está alcanzando cada vez más con situaciones como la pandemia, por ejemplo, que llegan sin avisar y que nos recuerdan que tenemos que seguir avanzando. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado ya al final del programa, por lo que únicamente nos resta tiempo para sus conclusiones. Me encantaría escucharlas, por favor. Doctora Adriana, vamos a comenzar con usted. Bueno, pues primero felicitarlos por el programa. Qué bueno que ya están tomando estos temas de género y política y platicando con las personas. Es algo muy, muy importante, de verdad. Entonces los felicito. Y bueno, las conclusiones, ¿cuáles serían? Que bueno, obviamente tenemos que buscar que esas elecciones de 2021 sean las más incluyentes, las más participativas. Les vuelvo a recordar que podemos votar todas las personas, hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas trans, personas indígenas, o sea, de todos los sectores pueden estar ahí participando. Luego, es muy importante sumarnos a este cambio cultural que estamos tratando de generar desde el INE, porque tenemos que llegar a una sociedad que realmente sea incluyente y que también pueda velar por la participación de todas las personas en condiciones de paz, y no que tengamos que estar enfrentándonos a condiciones de violencia, como sucede con las mujeres que se dedican a la política, donde participan, pero luego también son violentadas. Y algo también que se decía muy importante, cada vez que la mujer participa en política, bueno, como el hombre está siendo desplazado, pues es por eso que también se generan estos casos de violencia. Pero ¿cómo podemos ir frenando esto? Obviamente a través de la conciencia, ser muy conscientes de que las circunstancias están cambiando, de que las mujeres tenemos derecho a participar, somos el 51% de la población y somos además el 51% de la lista nominal de electores y las que más votamos en las elecciones. Entonces tenemos obviamente pleno derecho a seguir participando. Pero también es importante que las mujeres que sufren violencia denuncien, porque es la única manera en que podemos actuar como autoridades electorales y frenar esos casos de violencia. Pero también necesitamos que los partidos políticos, desde sus cuestiones internas, como por ejemplo la selección de las candidaturas, vayan buscando también que se vayan frenando esos casos de violencia que se dan al interior de los partidos políticos. También es importante que los partidos cumplan con los lineamientos que les hemos dado para el registro de las candidaturas y en verdad cumplan con la 3 de 3 contra la violencia, que es no registrar a personas que hayan agredido a mujeres, que hayan sido condenados por violencia intrafamiliar, que sean deudores alimentarios y que hayan incurrido en delitos sexuales. Y también es muy importante también que los partidos se comprometan a ir cuidando a las mujeres en cada una de estas etapas del proceso electoral, desde que son registradas como precandidatas, cuando ya son registradas como candidatas, cuando están haciendo sus campañas electorales, porque ahí también se genera muchísima violencia contra las mujeres, y también que las acompañen hasta pues ya asumir el cargo. Y también que estemos velando porque las mujeres que llegan a esos cargos de elección popular también los puedan desempeñar libres de violencia. Entonces, que no les hagan renunciar, que no les quiten, por ejemplo, los recursos o que les empiecen a pues limitar el pago de las dietas o de los recursos que ellas tienen para poder subsistir. Entonces, tenemos muchísima tarea que hacer, pero de verdad tenemos que sumarnos todos. Solamente vamos a poder tener una mejor sociedad si todas las personas, autoridades, la sociedad civil, los partidos políticos, todas las personas nos unimos para llegar a ese objetivo. Y de verdad, termino felicitándolos nuevamente por este programa. Gracias, Gaby, por la invitación a estar participando este día aquí con ustedes y gracias también al PRD por la invitación a participar en este programa y muchísimo éxito en lo que venga. Muchísimas gracias a usted por aceptar. Sabemos que el tiempo que tienen las agendas de pronto es complicado y más con esta era digital donde yo insisto que trabaja más porque tenemos más oportunidad de optimizar el tiempo. Así que les agradezco mucho de verdad su participación. Karen, maestra Karen, la escucho con su conclusión para el día de hoy, por favor. Bueno, pues ha sido un gusto compartir este espacio con Adriana y por supuesto con Carla.
y contigo, Gaby. Y bueno, pues para mí es importante que hagamos más este tipo de actividades, porque el llevar hasta el último lugar, hasta el lugar más recóndito del país, esta información y otras informaciones para poder erradicar la violencia de género, para poder incentivar la participación de las mujeres, para poder hacer que más mujeres puedan llegar al poder y además estar conscientes de la representación que tienen y la obligación que tienen con el resto de la población, me refiero a la población femenina, bueno, pues es muy importante. Y bueno, pues hoy el hacer este ejercicio y el hacer publicaciones y actividades y el poder utilizar en cada uno de los partidos políticos el 3% que está destinado, aunque debería de ser más, yo opino, para el empoderamiento de mujeres, para el incentivar el liderazgo de las mujeres dentro de los partidos políticos y en los procesos de representación del país. Creo que es sumamente importante el poder darle buen uso, el poder llegar a todas las mujeres de este país y que sepan cuáles son sus derechos y además cómo ejercerlos. Hoy ya se conquistó la paridad en los procesos de elección. Hay organismos que nosotros tenemos que vigilar y hacer que esa paridad se dé efectivamente. Y hoy quiero hacer especial énfasis en el Poder Judicial, el poder contar con el 50% de magistradas, el poder contar con el 50% de juezas, el poder contar con el 50% en este espacio, el poder tener presidentas del Poder Judicial en cada uno de los estados. Es sumamente importante porque la perspectiva de género tiene que estar presente en el ejercicio de la justicia. Y bueno, pues no solamente hemos tenido estas conquistas, sino hace falta camino por recorrer. El asegurar la participación de las mujeres y no retroceder en las conquistas que hemos tenido hasta este momento con la lucha feminista, con la representación de mujeres valiosas en cada uno de los espacios, pues es algo que no debemos dejar de lado. Y bueno, pues de manera personal y a nombre del Partido de la Revolución Democrática, la agenda feminista, la agenda de las mujeres siempre estará presente en nuestra declaración de principios y por supuesto en nuestras plataformas de campaña. Es una deuda histórica que se tiene con la población, es una deuda histórica que tenemos con las mujeres y bueno, pues creo que el estar hoy dentro de las estructuras partidarias nos da la oportunidad de poder cumplir con este pendiente que tenemos con la sociedad. Le agradezco mucho, maestra Karen. Vamos, por favor, a escuchar la conclusión de la consejera Carla. Adelante. Gracias. Pues en primer lugar, un gusto por estar aquí con ustedes en este último programa, creo que el número 68, espero que sean 1535 para que podamos seguir hablando de estos temas. Gracias a Karen, gracias a Adriana, gracias a ti, Gaby. Y creo que lo primero es que como ciudadanos nos tenemos que apropiar de nuestras elecciones, de votar, de participar, de incidir, de informarnos respecto a quiénes son nuestras candidatas y candidatos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, hay que saber cuáles son nuestros derechos, primero como mujeres, y otra vez insisto, porque creo que tiene que ser así de claro, o podemos ocupar cualquier cargo de elección popular, y tenemos ahora un marco jurídico que incluso establece como delito la violencia política en contra de las mujeres, contra que no te convoquen, no te den la información, te den información errónea, te paguen distinto a un hombre que hace tu mismo trabajo, y obviamente los distintos tipos de violencia, la económica, la psicológica, la sexual, la física, etcétera. Creo que hay que denunciar lo que no se visibiliza, no se reflexiona, no se atiende y parece que no existe. Entonces es importante que denunciemos, es importante que si no podemos hacerlo nosotras porque estamos amenazadas por nuestra familia o nuestro equipo de trabajo, hay jurisprudencia porque otras mujeres pueden denunciar por otras mujeres en situación de riesgo, hay que pedir medidas cautelares y de protección.
tenemos que hacer eficiente y exitosa la implementación de la reforma tanto de paridad total como la de violencia política en razón de género. Creo que como ciudadanas y ciudadanos hay que exigir que los partidos cumplan la ley, pero también hay que cumplirla nosotros. Es decir, hay que aportar los montos que dice la ley que podemos aportar, solo las personas físicas y morales que dice la ley que tenemos que aportar, porque luego creo que parece como que estamos pidiendo un país en que la gente no incurra o no haga actos de corrupción, cuando desde cómo están pidiendo el voto están teniendo este tipo de conductas. Y luego, ¿qué les vamos a exigir cuando estén en un cargo público? Que se comporten de qué manera, si tienen que obviamente pagar todos los favores, dinero, etcétera, que reciben. Creo que la elección se cuida de dos vías, ¿no? Tanto de las autoridades como de la ciudadanía y también de los propios partidos políticos. Creo que todos nos merecemos un país mejor, y creo que en eso tenemos que colaborar todos. Me gusta la idea de seguir creando redes ciudadanas, redes de mujeres, redes de apoyo, redes que lleven a todos los rincones de nuestro país los derechos y las posibilidades de defensa de los derechos que tenemos las mujeres. Y también, creo que a mí y a los consejeros, los 9 que votamos por el acuerdo de paridad en gubernaturas, nos gustaría que se abriera esta vía como una vía para que las mujeres puedan ejercer estos cargos, puedan llegar a las máximas, digamos, espacios de decisión pública, porque creo que aunque cada persona, como se dice, es un mundo, creo que traemos otra carga, otras preocupaciones, otras inercias, que es necesario que confluyan con la de la mayoría de los hombres que han ejercido, en el caso de las gubernaturas, el 98% de los cargos de gubernaturas en nuestro país. Así que creo que es un momento importante, es un momento difícil por la pandemia, hay que cuidarnos. Como institución estamos generando las medidas de que cada uno de nuestros procesos y cada una de nuestras campañas, como sucedió en Hidalgo, que lamentablemente falleció el ex senador Pedraza, pero estamos intentando cumplir o más bien cumplimos con todas las medidas del Consejo de Salubridad, que es la máxima autoridad de salud en nuestro país. También creemos que los partidos tienen que ser responsables en tomar las medidas adecuadas para cuidar a sus militantes, en primer lugar, no solo de la pandemia, sino también de la violencia política de género. Así que creo que el INE está más que nunca hoy de la mano de las y los ciudadanos, de la mano de defender los derechos de las mujeres, de apoyarlas, y que en este sentido seguiremos siendo aliados de todas las mujeres de todos los partidos que requieran el apoyo institucional de las autoridades electorales, pero también que requieran asesoría, que requieran conocer sus derechos y que requieran conocer cómo defenderlos. Y creo que pues ahora más que nunca estamos en contacto por una llamada, por una de estas vías virtuales que ahora tenemos, pero que tenemos que trabajar juntas por defender nuestros derechos y por ejercerlos en condiciones libres de violencia. Así que gracias por la invitación. Completamente de acuerdo, y gracias a usted por su participación. Tenemos que visibilizar cualquier tipo de violencia, exigir nuestros derechos y seguir gozando plenamente de ellos, pero todas y todos juntos en un esfuerzo de verdad, en conjunto tenemos que seguir avanzando. Agradezco de verdad su participación. Hemos llegado ya al final de este programa de cierre de temporada, por lo que no me resta más que agradecer de verdad la participación y el tiempo que nos han regalado el día de hoy. Doctora Adriana, ha sido un placer haberla escuchado y tenerla aquí en el cierre de Género y Política. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestra Karen, de verdad, gracias por ser líder y ser partícipe también de este proyecto. Muchísimas gracias, maestra, por haber estado con nosotras. Muchas gracias. Y gracias a la consejera Carla por su participación en su extraordinaria ponencia. Le agradecemos mucho desde la producción haber estado con nosotras. Gracias, Gaby, gracias, Karen, por la invitación, y gracias, Adriana. Muchísimas gracias a las tres de verdad por su participación, y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa, que nos regalan un comentario, que nos regalan una sugerencia, que nos regalan toda su participación y que han hecho de este programa una red de mujeres que ha seguido impulsando y que sigue abriendo brecha en cuanto al empoderamiento y al liderazgo de nuestro
de nuestra participación política. Gracias, por supuesto, al equipo maravilloso de producción que ha hecho posible estas transmisiones, porque ustedes no los ven, pero detrás de la cámara está Luis, está Diana, está Norma, está Arturo, está Danae, está José Luis, Claudia, estamos muchas y muchos que hacemos posible este programa. 68 programas, no se dice fácil, hemos recorrido un gran camino de la mano del Partido de la Revolución Democrática que impulsa estos programas, que abre camino y abre oportunidad para que las mujeres continuemos abriendo brecha y conozcamos nuestros derechos. Muchísimas gracias, de verdad. Este ha sido su programa de cierre de temporada de género y política. Gracias al Partido de la Revolución Democrática, gracias al equipo de producción y gracias a ustedes. Yo soy Gabriela Juárez, nos vemos probablemente en alguna otra temporada de género y política. Hasta la próxima.